Yo creo muchísimo en el poder de la inspiración. Nunca hay tiempo para pensar, nunca hay tiempo para observar, nunca hay tiempo para reflexionar. Por ejemplo, en IKEA eso era una cosa que se trabajaba muy bien. Había una parte muy táctica, operacional del día a día, pero luego tenías un cerebro de personas por detrás que estaban pensando en los siguientes 10, 15 años vista. Y cuando empiezo a integrar todas estas cosas buenas que me da la sostenibilidad, digamos, ¿no? Desde un punto de vista empresarial, es altamente competitivo para mí. Me hace mucho más resiliente ante los cambios de mercado. Y por eso, aunque aún hay mucho postureo, cada vez más gente se está dando cuenta de decir, uy, es que esto funciona. Para hacer un gran cambio en el mundo, también tienes que ser un gran estratega y un gran empresario o empresaria. Empieza a mirar con quién trabajas. Investiga proveedores que estén más alineados con tus valores. ¿Cómo puedes integrar quizá a algún colectivo que tiene algún tipo de riesgo de exclusión social, ¿no? Siempre hay algo que tú puedes hacer mucho más pequeño, pero con mucho más impacto. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sentir los Colores, un podcast de Agencia Angelito. Hoy vamos a sentir los colores con una persona muy inspiradora, con unos ideales muy claros y con los pies en la tierra. Él es el fundador de El Bien Social, es top voice de sostenibilidad de LinkedIn, speaker, hasta hace poco era de sostenibilidad en IKEA Cataluña y actualmente es program manager en Ship2Be, en la fundación Ship2Be. Estamos con Guillem Bargalló. Mil gracias, Guillem, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por traerme. Me encanta esta lista de la compra que acabas de decir, solo falta el descuento al final. Pero sí. Sí, no, tela, pero yo creo que es más titular que a veces que contenido. Estamos hoy con una persona muy tranquila y muy, ¿no? Que nos va a transmitir mucha paz, pero culo inquieto. Sí, esta pasión por hacer cositas, que parece a veces un poco como estar en los dos lados a la vez, ¿no? Pero sí. Pues eso, y mil gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarnos. Cuéntame un poco cómo empiezas, ¿no? Porque hoy, bueno, no lo hemos dicho, hoy vamos a hablar de sostenibilidad con Guillem. Bueno, él ha tocado muchísimos palos en el mundo de la sostenibilidad y vamos a poder hablar con él de muchos temas. Pero primero de todo nos interesa un poco que nos cuentes cómo empiezas en el mundo de la sostenibilidad o un poco el por qué. Bueno, primero gracias por invitarme, me hace mucha ilusión el poder estar aquí y poder contar también un poco mi libro, que eso es que me encanta. Y nada, un poco, a ver, explicando, ¿no? Yo me dedicaré a la sostenibilidad desde hace profesionalmente 12 años, pero yo desde lo que tengo 15, 16 años, que yo he sentido que había algo con cómo iba el mundo que no acaba de encajar con cómo yo lo sentía, ¿no? Veía cosas que eran muy contradictorias a mi visión. Pero no fue hasta el 2013 más o menos que hubo un incidente bastante fuerte, colapsó un edificio en Bangladesh, que era el edificio Rana Plaza, donde estaban trabajando casi 2.000 personas en aquel momento. Colapsó, más de 1.000 murieron, 800 quedaron mutiladas de por vida, y lo más jodido de todo es que se demostró que estas personas eran proveedoras de grandes empresas de fast fashion en el mundo, y que por un tema de contratos y de entregas, esas personas no pudieron salir de ese edificio, el edificio colapsó y bueno, pues el resultado fue ese, ¿no? Y yo cuando escuché aquella historia y vi aquella historia, a mí marcó de una forma muy, muy profunda el sentir que no quería trabajar para un mundo en el cual se provocaran estas situaciones, ¿no? Y pudiéramos, y que por el hecho de vestir una camiseta hubiera gente que muriese porque no había, bueno, pues porque el mundo estaba montado de esa manera, ¿no? Y dije, no, yo tengo que hacer algo para realmente cambiar estas cosas. Al principio pensaba que cambiaría muchas, luego me he dado cuenta que se cambian muchas menos, pero que como mínimo puedes ser muy íntegro con cómo tú estás viviendo y trabajando en este mundo, ¿no? Y luego, pues, a partir de allí ya fue como decir, bueno, vale, pues, ¿qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que se me da bien? Yo siempre lo explico, yo no soy una persona que haya tenido unas grandes capacidades de estudio, por ejemplo, ¿no? No he sido un alumno brillante, he tenido mucha memoria, pero no soy un alumno brillante, pero sí que algo que yo siento que he tenido mucho es constancia y determinación.
y lo que ha hecho es que yo cogiera un proyectito que empezó siendo una idea en mi cabeza y luego un blog, y ese blog de día a día lo acabé convirtiendo en un medio de comunicación. A mí me gusta llamarlo un medio de inspiración, que es el bien social, y que me permitió también pues entrar en todo el mundo de la sostenibilidad y luego poder trabajar para absolutamente todo el abanico en el que se puede trabajar en sostenibilidad, desde startup emprendedor, solitario casi, hasta trabajar para una de las empresas más grandes del mundo como es IKEA, pasando pues por fundaciones, pequeñas empresas, medianas empresas, a veces como consultor, a veces internamente, pero siempre con ese propósito de hacer de un mundo mejor, que es lo que a mí más me apasiona. Claro, porque tú te has especializado, por decirlo de alguna manera, o te has ido enfocando desde un punto de vista profesional en la sostenibilidad organizacional. Totalmente. ¿Por qué esto? Yo creo que yo vi una cosa muy clara, y era que las empresas son las grandes actoras de alguna forma de cómo estamos afectando a este planeta y a esta sociedad, ¿no? Porque tienen una gran capacidad de mover recursos. Y ahí vi muy claro que si conseguíamos hablarle e inspirar a esa persona, a ese decision maker que estaba tomando las decisiones que movían presupuestos, que movían inversiones, y las canalizábamos hacia donde realmente tenía impacto, pues que entonces ahí realmente generaríamos un gran cambio, ¿no? Creo mucho en el poder de las personas unidas, y también creo mucho en el poder de influencia sobre aquellas personas que tienen mucho poder para cambiar las cosas. Y me centré mucho directamente allí, que es una parte muy empresarial, pero que realmente se demuestra que cuando la gente en lugares de poder toma decisiones para el mundo, las cosas también cambian mucho más rápido, y desde entonces solo me he dedicado al mundo empresa. Porque de hecho una cosa que, bueno, de esto voy a escribir en LinkedIn, supongo que esto también ha sido a raíz de cantidades de generación de contenido de valor. Y en el bien social, que es tu newsletter, bueno, al final es una newsletter. Sí. Es el canal a través del cual tú compartes noticias de todo tipo relacionadas con la sostenibilidad, que os recomiendo mucho que lo sigáis, porque, bueno, yo te lo decía siempre. O sea, es que eres una máquina de generación de contenido. Bueno, de divulgación de contenido. Más eso. Pero es que la parte que ahora también un poco, ¿no? En este punto que te dan 3 titulares y ahí se quedan. O sea, tú realmente pues, ¿no? Analizas proyectos, los masticas y los comparto. Hablamos un poco de esto. Yo soy un fan del contenido. O sea, a mí... Por eso se ha dejado mirar. Sí. Realmente sí. Sí, no, o sea, yo disfruto mucho con todo el contenido, especialmente el audiovisual, ¿no? O sea, yo creo que tiene un gran poder de inspiración, y creo que en los últimos 100 años, a ver, ahora no me sé exactamente las fechas de la aparición del cine, etcétera, pero ha habido una revolución audiovisual que nos ha podido acercar absolutamente todas las realidades de este mundo, y además los contenidos tienen algo muy potente que creo que es clave, que es que inspiran. Bueno, no todos, pero muchos de ellos inspiran, ¿no? Y ahora que estamos en una sociedad tan conectada a través del contenido, creo que demasiado, pero bueno, o sea, es la realidad. Nos estamos pasando un poco, pero también es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y ahora viene la IA, y aún va a ser más divertido de gestionar, ¿no? Hay un proverbio chino que dice, me lo sé en inglés a veces, que es "May you live in interesting times", es que tengas la suerte de vivir en momentos interesantes, ¿no? Bueno, por interesantes, estos son caóticos, ¿no? Un poco, pero nos estamos pasando, sí, un poquito. Entonces, a veces nos vamos demasiado. Pero yo creo muchísimo en el poder de la inspiración. Mucho, porque si tú analizas en tu vida cuáles son aquellos momentos en los que has hecho grandes cambios, casi siempre es porque ha habido algo o alguien que te ha inspirado. Entonces, cuando yo creé el bien social, también siempre lo digo, o sea, yo he creado el bien social, y para mí mi superpoder de alguna forma es la determinación y la constancia. O sea, yo ni me considero una persona que ni haya sido súper buena en los estudios, ni tenga una capacidad de gestión espectacular. No. O sea, yo realmente lo que he tenido es algo que me apasiona, y eso lo he hecho constantemente, y
eso es un poco por lo cual ha funcionado también el bien social, que es un medio de comunicación que yo llamaba un medio de inspiración, un medio de inspirar para la acción. O sea, porque creo mucho, mucho, mucho en el poder de inspirar. Muchísimo. O sea, es uno de los grandes motores para el ser humano para moverse en la vida, ¿no? Y bueno, al final un medio que tenía de todo, de contenidos en todas las redes sociales, podcast, newsletters, página web, bla, 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 se transformó en lo que tú dices, ¿no? En unas newsletters que al final las siguen miles de personas, que yo me siento súper agradecido por ello, y se basan en, yo te voy a compartir todo contenido inspiracional de este mundo para que tú cojas aquello con lo que resuenas y hagas cambios a partir de allí. Y por eso, con todo este tema, yo siempre lo dije, ¿no? Yo soy un amante del contenido audiovisual y eso es también un poco la forma en la que yo he ido transmitiendo, ¿no? Y de hecho me encanta y por eso sigo haciendo eso. Creo que es muy importante que uno haga aquello en lo que se le da un poquito mejor. Que eso es una parte también del Ikigai, ¿no? Haz aquello, de las 4 patas, una es, haz aquello en lo que tengas ciertas habilidades. Si te intentas ser muy bueno en algo que no tienes tantas habilidades, lo vas a poder lograr, pero va a ser bastante más difícil. Pues intenta optimizar recursos, pero sí, inspirar para la acción. Yo siempre he pensado, creo en ello como una gran fuente. Que de hecho el bien social no es formato lectura, pero también tienes formato podcast, con lo cual, ¿no? Bueno, tuve durante 3 años el podcast. Es verdad que por ahora que lo tuve que parar, porque a mí me encantan estos formatos así en personal, de físicos, y yo lo estaba haciendo online. Y hubo un momento que dije, demasiadas pantallas. Que el mundo también va a conectar en personas, ¿no? Es verdad que durante la pandemia funcionó muy bien, pero luego lo paré por eso. Y la verdad es que es diferencial, realmente. O sea, ahora también con el podcast estamos pudiendo también tener como conexiones más, conversaciones más reales. Y es fuerte la diferencia que quizás se nos ha olvidado y, ¿no? Las prisas del día a día, hoy mira, mejor todo online, las reuniones videollamadas y realmente está muy vinculado con lo que decías también, pues de ir salpicando también a las personas con tu energía y con tu... Sí, y también bajar un poco el ritmo, porque estamos sobreocupando todo nuestro tiempo. Vivimos en un mundo que está pensado y está diseñado para que siempre para que nunca llegues. Es como esa eterna persecución de la zanahoria, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto lo vi que me estaba afectando mucho a mí directamente y hace como un año empecé a desescalar mi vida, como yo le llamo, a entender que vivimos en un mundo en el que podemos hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas. Y tienes que ser mucho más selectivo, ¿no? A nivel de a qué te dedicas, a nivel de tus hobbies, a nivel de las personas con las que te vinculas, que no es fácil hacerlo en un mundo con tantos inputs, pero que nos permitiría crear también modelos económicos, porque cuando bajamos el ritmo también nos sentimos mucho mejor. Entonces permitiría también crear modelos económicos que no fueran tan estresantes y fueran también mucho más humanos. Porque intentamos seguir el ritmo de nuestra mente, pero es muy distinto al ritmo de nuestro cuerpo. La mente no para, es una máquina de procesar, es tan bestia que si intentas seguir ese ritmo lo único que vas a hacer es enfermar. Es así, ¿no? Y que todos, o que muchas personas hemos pasado por ello, ¿eh? Por eso también puedo decirlo. Me siento súper identificada. Hay millones de memes, ¿no? Que hablan de esto. Claramente esto es una evidencia compartida. Y el cierto modo esto al final también darnos cuenta de esto y cuestionarlo es sostenibilidad, ¿no? A tope. Y empresarialmente aún más, ¿no? Porque además es muy gracioso porque casi todas las empresas nos hemos convertido en grandes ejecutoras tácticas, pero no dejamos tiempo para la reflexión y para el pensar. Una, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Que eso es clave. Toda organización que no tenga un propósito claro y bien definido se va a perder muy a menudo. Entonces, que no haya tiempo para esto, nunca hay tiempo para pensar, nunca hay tiempo para observar, nunca hay tiempo para reflexionar. Que eso es una gran cagada. Si solo miras el corto plazo, al medio y al largo vas a dejar de ser competitivo. Y, por ejemplo, en IKEA eso era una cosa que se trabajaba muy bien. Había una parte muy táctica, operacional del día a día, pero luego tenías un cerebro de personas por detrás que estaban pensando en los siguientes 10, 15 años vista. Por eso una empresa como IKEA funciona tan bien, porque tiene
un pie en el ahora y un pie en el más 15, ¿no? El de dentro de 15 años. Y creo que toda organización, aunque sea más pequeña o más grande, debería estar siempre con estas dos miradas, ¿no? Una parte más estratégica de propósito hacia dónde estás yendo y cuál es el camino que podemos seguir, y luego otra parte en el táctico operacional del día a día, ¿no? En donde tienes que tomar decisiones. Es verdad que claro, IKEA es una de las empresas más grandes del mundo, más de 220.000 personas, eso también hace. Pero toda pequeña organización, y además tienes mucho más recurso de agilidad y deberías dedicarte un tiempo siempre a pensar. Sí, luego decidimos a IKEA. Ahora comentabas esto y me acordaba el otro día escuchando un podcast también que se hablaba de la dependencia digital. No sé si lo has escuchado. No he escuchado el concepto, pero ya tiene pinta por dónde vas. Sí. Y viene un poco al final de toda esta sensación de urgencia que hablábamos, ¿no? De que realmente antes de que hayamos podido digerir una información, esta información o aprender sobre algo, sobre tecnología o lo que sea, ya cambia. O sea, es espectacularmente lo rápido que va todo y el tipo de, bueno, pues al final las redes sociales, el tipo de contenido que consumimos, que en cierto modo, pues al final también lo estamos entre todos incentivando, ¿no? Y al final esto pues te va comiendo la materia gris, te va quitando todas estos espacios y esta capacidad de reflexionar, de hacer retrospectiva, de querer parar un momento y encontrar el tiempo para hacer esta retrospectiva, que es la que te va a ayudar a poder actuar con claridad, desde la calma, ¿no? Desde la serenidad. Y hablaban de eso, ¿no? De esta demencia digital de que se nos está comiendo la materia gris, este tipo de manera de consumir, ¿no? Y va a seguir, pero está en nuestras manos. También podemos arreglarlo, porque yo, por ejemplo, practico la meditación de forma diaria. Y aunque sean 10 minutos, son 10 minutos que tú estás dejando que todo tu cuerpo reprocese. Yo no digo que sea fácil, ni digo que... Ni yo tampoco soy un monje budista que vive en un estado de zen perpetuo, porque no es verdad, porque como todo ser humano, pues también tengo mis historias, ¿no? Pero si tú das este espacio para que tu cuerpo vuelva a centrarse, tu mente vuelva a centrarse, lo que va a permitir es que luego, cuando no vas tan estresado, porque todos tenemos cosas, ¿eh? Todo el mundo tiene cosas y sufre problemas, historias, pero va a permitir que tú también, más que también que tengas mucha más capacidad de poder ser más productivo, incluso si lo queremos ver desde este punto de vista, en tu día a día. ¿Por qué? Porque no te está comiendo la urgencia. Estás siendo capaz de poner un poco de distancia con todos los marrones que tienes, porque llevar a empresas es gestionar marrones cada día, es que no hay otra. No hay otra. Es un constante gestión de marrón. Y eso es clave, ¿no? Entonces sí que es importante dejar estos espacios para que nuestro cuerpo de alguna manera, pueda volver a reconectar, porque tenemos como 60-70.000 impulsos cada día, ¿no? O sea, información, y marcas, y mensajes, historias. Cuando analizamos hace 100 años, una persona nacía y moría quizá en el mismo pueblo, en la misma barriada, no se había movido en 5 kilómetros a la redonda, y nosotros hemos vivido 25 vidas en 30 años. Entonces, tenemos que... Entre poco y más, ¿eh? Tenemos que buscar ese espacio donde también podamos encontrar nuestro equilibrio y poder hacer frente a esta vida que es tan exigente y que también no nos podemos ir. Eso es importante. Pues bueno, exactamente, ¿no? Digamos que esto también es el modo de sostenibilidad y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el concepto de la sostenibilidad, porque yo creo que para muchas personas sigue siendo todavía un concepto un poco abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo lo definirías? O incluso más que cómo lo definirías, ¿cómo lo clasificas? ¿Qué clasificaciones puede tener? ¿O cómo, en qué ámbitos se puede hablar de sostenibilidad? Sí, a veces más que es una parte abstracta y es una parte a veces que tiene una muy mala connotación o tiene una connotación como muy de, a veces se dice mucho, no, esto es muy de hippies, ¿no? Y quitándole un gran valor a un movimiento que ha querido acercar muchísimo la reconexión entre ser humano y naturaleza, que realmente, aunque nos olvidemos, es lo que somos, ¿eh? Y ese es un tema clave cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Pero a ver, como intentando poner un poco la definición de la palabra sostenibilidad. Si tú vas a la parte más de raíz, sostenibilidad es algo que se puede sostener en el tiempo, ¿vale? Entonces, algo que
va a permitir que no se muera de alguna forma. Esto es aún más abstracto. Pero cuando hablamos de sostenibilidad es cuál es aquella fórmula mediante la cual nuestros negocios van a generar el mínimo impacto tanto en la sociedad como el medio ambiente, ¿no? Y vamos a intentar buscar un equilibrio entre la parte más de la parte más financiera, ¿no? Cómo nuestra organización o empresa puede ser económicamente viable, y además también generar este equilibrio con, ¿no? Pues el impacto que tiene en la sociedad y el impacto que tiene en el planeta. Esta es como la visión más de sostenibilidad comúnmente aceptada, ¿no? Yo es algo que defendía durante mucho tiempo, pero en los últimos año y medio está cogiendo mucha fuerza un concepto que a mí aún me gusta más, que es el concepto de regeneración, que es cómo podemos, gracias a las organizaciones, y aquí sí que hablo de organizaciones porque también ahora voy a hacer como una mención, ¿no? Pero como las organizaciones no podemos ser solo elementos en los cuales intentemos limitar el daño, sino que gracias a nosotros podamos incluso hacer de este un mundo mejor, ¿no? Como por ejemplo, gracias a que un proyecto existe, hace que el ecosistema natural en el que vive y del que forma parte, pues por ejemplo, que tienes vinculación con ríos, con montes, etcétera, cómo puedes hacer que el río del cual te nutres para parte de tu producción, pues lo puedas regenerar y puedes hacer que vuelva a ser un río sano, ¿no? Como el territorio puedes hacer que vuelva a florecer, o incluso como sociedad, cómo haces que gracias a que existe tu organización y con el sistema de gobernanza que tú tienes, haces que la sociedad en la cual formas parte florezca, ¿no? Consigas, pues por ejemplo, atraer pues a más personas, generar más comunidad. Entonces yo creo mucho en este concepto de la empresa regenerativa, que pasa mucho por volver a reconectar lo que somos nosotros como seres humanos, porque aquí hay una cosa que nos estamos olvidando, ¿no? Estamos bebiendo agua. Somos casi un 70% agua, aunque nunca hayamos visto el agua excepto cuando sudamos, ¿no? Somos agua, respiramos aire y comemos alimentos que provienen del suelo. Bueno, algunos provienen de fábricas, pero bueno, vale que en general toda su materia prima proviene del suelo. Entonces, si tú te olvidas de esto, porque no nos engañemos, si tú dejas de beber agua, en 3 días estás muerto. ¿Vale? Sí, la Coca-Cola también tiene agua. Y la cerveza también tiene agua, ¿vale? Entonces hay una parte que te puedes seguir hidratando por allí, ¿vale? Pero es lo básico. Y si tú ahora dejas de respirar por 3 minutos, estás muerta. Entonces nos olvidamos de esto. Pero nosotros estamos vivos porque hay una vida que está conectada con la naturaleza y que es que forma parte. Es que a mí también aquí hay una visión, que es la visión que tenemos como seres humanos, que es la visión antropocéntrica, que es que ponemos al ser humano en medio de todo y como si el resto sirva al ser humano. Pero no nos engañemos. Nosotros somos, si hacemos un poco de zoom out, no dejamos de ser una mierdecilla en medio de todo este cosmos que nos hemos olvidado. Nos creemos muy grandes y somos muy pequeños. Y somos realmente, no somos nada. ¿Vale? Entonces, claro, mientras sigamos viviendo con esta visión antropocéntrica y totalmente desconectada de la naturaleza, cada vez que te hable de sostenibilidad vas a pensar, ¡buah! Menuda mierda. Pero, si ahora te empiezo a decir la cantidad de problemas que tenemos, por ejemplo, de piel, de estrés, de estómago, de cualquier tipo de enfermedad que hace 100 años no existía, todo esto está pasando porque o sea, el ser humano se cree tan listo y lo que está haciendo es destrozar aquello que lo mantiene. Hemos contaminado ríos, hemos contaminado el aire, hemos destrozado los suelos, los hemos vuelto totalmente inertes. Y entonces, hasta que nos recuperemos esta parte, hablar de sostenibilidad nos va a parecer como hablar de asistencialismo, de alguna forma, ¿no? Y va a ser una connotación como un poco más negativa. Mientras que cuando entendamos que formamos parte de todo esto, vamos entonces a hacer organizaciones en las cuales vamos a cuidar todo lo que nos rodea, personas y también planeta, sociedad, etcétera, pero porque vamos a ver esto como nuestra gran fuente de estar mejor. Cuando estemos mejor, vamos a ver que también esto nos beneficia como organización, porque toda organización que está conectada con los ciclos también de la naturaleza y observa y copia los patrones naturales, también se da cuenta que es mucho más resiliente, y cuando eres mucho más resiliente también eres capaz de poder ser mucho más competitiva como organización y poder pues seguir creciendo hasta donde toque, porque también el crecimiento, o sea, hay pocas cosas que crezcan ilimitadamente en este planeta. Una de ellas es el cáncer. Entonces, si pensamos de esta forma y pensamos que una de las pocas cosas que crecen ilimitadamente
es el cáncer y nos damos cuenta que a veces intentamos crecer ilimitadamente, también nos daremos cuenta que esto es como un cáncer. Entonces, ¿hasta dónde debemos crecer como organización? Y sobre todo, ¿cómo la podemos mantener sana? Sana internamente y sana con el entorno. Entonces, cuando tengamos esto claro, cuando tengamos esta realización clara, entonces, hablar de sostenibilidad no va a ser una cosa como, algo que tengo que introducir. No, sino que es que esta es la fuente de la cual toda mi organización depende y por la cual va a triunfar, ¿vale? Va a conseguir ser exitosa. Y no veremos la sostenibilidad como un atrezzo, sino que lo veremos como algo que es nuestro core y desde el cual, pues realmente es eso, vamos a poder triunfar. Es que realmente es verdad que, si no nos paramos a analizarlo, porque a veces, ¿no? Un poco volviendo a lo que decíamos antes, a veces estos conceptos que están en el discurso pues, de todo el mundo, pues a veces no nos paramos a analizarlos, a desgranarlos, ¿no? Y incluso a tener como una visión filosófica de qué significa. Y yo creo que muchas personas lo tienen, aunque luego si se traen a pensar, obviamente no, pero sin hacer un análisis profundo es como que, vale, sí, sostenibilidad pues para el planeta, ¿no? El planeta Tierra, como si el planeta Tierra no fuéramos nosotros. Es decir, es que nos pensamos que el planeta, porque de hecho incluso yo personalmente, ¿no? Muchas veces que tengo mucha ecoansiedad y tengo miedo de que el planeta se muera, ¿no? Tengo como este pensamiento y es como, no, si es que se va a morir antes el ser humano que el planeta. Sí. O sea, ¿no? Entonces es como, al final yo creo que incluso también para personas que puedan tener esta ecoansiedad, ¿no? Para no irnos sencillamente a las personas como que están más desconectadas de todo esto, ¿no? Pero es que al final, preocuparte, es una preocupación, tenemos que entenderlo como una preocupación también para nuestra supervivencia. Sí. Está absolutamente conectado. Está totalmente conectado. Y el planeta además es tan inteligente y es tan bondadoso que eso lo hace que adaptarse a lo que le damos. Entonces, si nosotros le damos más calentamiento, pues lo que hace es adaptarse todo para responder a eso, pero nos pensamos que es que nos ataca. No, lo que hace es, pues reequilibrarse. Todo el planeta es un equilibrio perfecto y es un equilibrio constante que va evolucionando. Entonces, cuando tú le das unos inputs de una cierta forma y calientas todo este ecosistema, pues lo que hace es, pues voy a desglaciar mis polos, voy a hacer que suba el agua, voy a cambiar las corrientes, voy a hacer que los climas van a cambiar, pero porque es que es el nuevo paradigma en el que vivo, ¿no? Entonces la naturaleza siempre responde y además se sana. Se sana para que siga preservándose. Y ahí de nuevo no nos va a preservar nosotros como seres humanos, va a preservar lo que es la naturaleza. Pero también un poco para no caer en esta también ecoansiedad, ¿no? Porque también es un mensaje en el que podemos caer. Yo creo que cada uno debe coger aquellos elementos con los cuales se siente inspirado y actuar desde allí. Que las empresas deben hacerse responsables como mínimo de su parcela y que las empresas principalmente son las más responsables también de todos los efectos que estamos generando, ¿no? Entonces, a nivel organizacional también debemos tener esa responsabilidad, pero también yo creo que es súper importante. Yo, por ejemplo, estamos en la Fundación Ship2B, tenemos la suerte de cada día estar con centenares de proyectos que están haciendo de esto un mundo mejor, ¿no? Y esto es solo en España. Y yo tengo el privilegio de poder ver tantísimos proyectos alrededor del mundo que yo tengo tanta fe en ese sentido, ¿no? Yo tengo como tanto optimismo porque ahí también hay un bias de comunicación que es que lo que vende siempre es aquello que es como violentador, ¿no? De alguna forma, o sea, las noticias, lo que tiene más morbo. O sea, está claro, ¿no? O sea, también hay teorías de la comunicación, ¿no? Una buena experiencia te genera una sensación de 3 sobre 10. Una mala experiencia de 8 sobre 10. El ser humano, como está programado para sobrevivir, todo aquello que sea como una cosa que perciba como negativa, la va a integrar mucho más para protegerse. Y lo que es como bueno no lo va a sentir como tan fuerte, ¿no? Pero yo también para decírselo a la gente, ¿no? O sea, si sales un poco de los grandes medios y los grandes titulares, es espectacular la de gente bonita en este mundo que está haciendo cosas por el resto y con un total entrega y, o sea, hay mucha esperanza.
hay mucha esperanza y no deberíamos estar informándonos todo el día de las noticias de mierda, que también están y también existen y también son parte de nuestra realidad, ¿eh? Tampoco tenemos que convertirnos en personas naïfs, pero no podemos ser presa de estar todo el día con esta información. No es bueno para el cerebro. Bueno, al final es ahí lo que comentabas, hay que inspirar desde lo positivo para ir Sí. sumando granitos, ¿no? Y haciendo que las personas se suman un poco al carro de tener más conciencia. Volviendo un poco al tema a la sostenibilidad y la empresa, me gustaría que tú que tienes, ¿no? Como decías, el privilegio de haber estado con muchas empresas y proyectos que tienen como la sostenibilidad mucho como foco, pero también otros que no estrictamente no tienen un propósito claramente nacido para y por la sostenibilidad. Me gustaría que nos dieses un poco tu visión sobre cómo crees que las empresas a día de hoy están viviendo la sostenibilidad. Y es como, ¿crees que todavía hay como una parte de que es una obligación, ¿no? Porque desde el punto de vista político se está como exigiendo unos ciertos KPIs, o que es más como, no sé, cuéntame, ¿cómo es? Hay de todo. Evidentemente hay sitios en los cuales es puro postureo y es totalmente salvar los muebles, ¿no? Y quedar bien delante de la galería, pero por suerte también hay muchos sitios en los cuales se cree de verdad en ello. Y además también es importante entender que la sostenibilidad, también cuando tú miras los ciclos de la naturaleza, todo es un constante win-win. Entonces, cuando tú ves la sostenibilidad como un constante win-win, lo que va a hacer es que de repente digas, hostia, si yo integro, por ejemplo, las energías renovables, ahora resulta que son más baratas que las fuentes tradicionales de energía. Si yo introduzco modelos de economía circular en mis diseños, lo que hace es que genere mucho menos costos. Si yo genero modelos de buena gobernanza y políticas de I, etcétera, lo que estoy viendo es que, vaya, mi gente coge menos bajas, hay menos absentismo, menos rotación. Y dices, ostras, cuando empiezo a integrar todas estas cosas buenas que me da la sostenibilidad, digamos, ¿no? Desde un punto de vista empresarial, es altamente competitivo para mí. Me hace mucho más resiliente ante los cambios de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí que ahí apuesto muchísimo por implementar políticas de diseño circular. Ahí hay un montón que aprender y además también hay una gran ventaja, ¿no? Que es que lo que vas a hacer es que salgamos de este modelo de economía lineal, tiremos todos esos recursos que creemos que no sirven para nada y los vamos a reintegrar en nuestra cadena de valor. O, por ejemplo, con las políticas de gobernanza, ¿no? A veces pensamos, no, vamos a tratar bien a la gente, no, aunque sea de una forma súper egoísta, trata bien a la gente, pero porque entonces te van a responder bien y van a estar mucho más motivadas. Dales un propósito superior a hacer dinero, por ejemplo, y vas a ver cómo tienes a la gente enchufada. Es que porque hemos querido ver siempre la sostenibilidad desde este punto de vista, pues eso, ¿no? Asistencialista. Pero cuando lo veamos como una ventaja competitiva de negocio, entonces ya automáticamente las cosas cambian. Y por eso, aunque aún hay mucho postureo, cada vez más gente se está dando cuenta de decir, uy, es que esto funciona. Es que esto sí lo integro bien. ¿Y qué va pasando? Que también cuando tú te vas metiendo en eso, también tú te vas sintiendo mejor. Cuando te vas sintiendo mejor, cada vez es menos postureo. Y es verdad que hemos vivido unos años de mucho postureo organizacional alrededor de la sostenibilidad. Ahora es verdad que con el estado del mundo actual vamos a ver un freno en muchas partes del mundo. También no te diría que está mal, porque ahora al menos no vamos a ver este greenwashing y este postureo que ahora también hablaremos, sino que se va a ver quién de verdad es el que lo hace porque cree o el que lo hace porque le toca, ¿no? Y entonces cuando las cartas están encima de la mesa, también cuando tú estás en esta parte de consumidor, puedes también decir, vale, este es el lobo con piel de cordero y pues este quizás es el cordero, o ya sé quién es, entonces ya puedo realmente tomar incluso mejores decisiones, ¿no? Sin que luego me sienta frustrado, porque eso es un clásico. Es un buen punto, ¿no? En el sentido de que si ahora eso, ¿no? Como que la sostenibilidad y el greenwashing igual ya no es tan necesario, porque realmente en el mundo ya no, o sea, de hecho, no sé, bueno, me veo en Rufián, que decía, está de moda ser malote, ¿no? O sea, sí, hay una tendencia. Sí que es verdad que esto, pues probablemente, obviamente esto es algo muy negativo, pero sí que es verdad que quizás algunas empresas que están haciendo greenwashing dejan de hacerlo y como consumidores, pues ya, exacto, ¿no? Porque de hecho también esto es un tema importante. Es verdad.
que como consumidor, tú cómo puedes ser consciente de que esto ¿sabes? De que una empresa que ha lanzado X campaña, pero en realidad es greenwashing, ¿no? Desde un punto de vista de que tú tampoco, como consumidor, no eres experto y no sabes muy bien cómo chequear esto. La primera es entender que te van a colar. O sea, y seguro, porque hay grandes estrategias de marketing enfocadas a ello, ¿no? Yo sí que recomiendo que, por ejemplo, hacer una cosa muy sencilla, que es ir al súper de una forma slow, ¿no? De una forma despacio. Y antes de coger un producto, tú te mires ese producto, ¿no? Y te mires mira el envase. Si hay más colores verdes o claims más grandes que, por ejemplo, producto, mal. Si de repente han desaparecido los azúcares, pero tú miras por detrás y está chutado de edulcorantes, vaya, mal. Hay tácticas de placing, por ejemplo, que estás viendo que eso me lo encontré con una marca de yogures bastante famosa, que tú lo veías en el lineal y ostras, era un yogur como full proteína, porque ahora todo tiene que ser con mucha proteína, ¿no? Y tú veías de frente y dices, wow, tío, este yogur debe tener como 500 gramos, ¿no? Lo coges, hostia, cuando lo coges, mierda, te das cuenta que sí, es muy ancho, pero es cero profundo. ¿Por qué? Porque visualmente ya te lo han colado. He dicho, sí, esto debe ser a tope. Y te han cobrado 2 euros más, por ponerte el plus proteína. Y dices, vaya, y a nivel de packaging parece tan grande como el otro, ¿no? Como el normal. Entonces, colores verdes, claims super guays de bio, eco, whatever, que hay un montón de claims de este estilo. Pero sobre todo hay una cosa en la que no se puede engañar, es en la lista de ingredientes. Entonces yo a todo el mundo digo, mírate la lista de ingredientes y ahí verás dónde hay el greenwashing, ¿no? Esto a nivel de alimentación, pero es volver un poco más con los pies en la tierra. Un producto, a más conectado esté con su fuente de origen y menos haya sido aditivado, menos greenwashing tiene, ¿vale? Entonces, pero claro, eso como a nivel muy de producto. Luego, buscar, tenemos que ser grandes buscadores, ¿no? Nunca te quedes con la primera imagen porque es la parte más compulsiva de la compra. Siempre tienes que hacer la compra desde la reflexión. Incluso yo a mucha gente le digo, cuando vayas a comprar algo online, y tú ponlo todo en el carrito, en la cesta online, y cuando solo te quede hacer el botón de pagar, te esperas 24 horas. Entonces ahí también, vaya, mierda, verás la cantidad de ansiedad que te pasa por dentro. 2, vas a tomar más conciencia sobre lo que compras y te digo que en esas 24 horas investigues un poco más sobre este producto. ¿Que luego solo quieres comprar? Bueno, pero ya lo has hecho desde un punto de vista mucho más reflexivo y menos impulsivo. El greenwashing también vive mucho de la impulsividad de la compra. Pero eso juega en contra para las marcas, porque si yo compro un poco impulsivamente pensando que es bueno y luego me doy cuenta que ese producto es una mierda, yo te voy a castigar luego. Y cuando aparezca un competidor tuyo, tú te piensas que yo soy muy leal, pero cuando aparezca un competidor tuyo que lo haga bien, es que automáticamente me piro. Siempre y cuando el precio no sea muy elevado, porque no nos engañemos. El 80% quiere comprar sostenible de personas, pero luego solo el 3% compra un producto sostenible si es más de un 10% más caro. Entonces, que ahí también creo que es algo con lo que también tenemos que aprender a trabajar como empresas, ¿no? Si queremos hacer las cosas bien, también tenemos que ser conscientes que vivimos en un mercado competitivo, en un mercado que se basa a precios y que entonces allí también tienes que ser bueno como producto, bueno en precio, bueno en sostenibilidad, ¿no? Pero entonces, un poco como para el tema del greenwashing, ¿no? Todo aquel que intenta comprar menos productos en los cuales haya como tanta promoción del verde y de tantos claims, porque los claims son un clásico, son ganchos muy fáciles de atracción, y luego investiga. Tenemos que investigar, tenemos que tener criterio, no podemos ser consumidores. No es una palabra que me guste mucho, pero no podemos hacer compras tan basadas desde la impulsividad. Porque es que entonces vamos a seguir perpetuando unos modelos en los cuales te van a enganchar cada 2x3. Y hablando también, o sea, en ámbitos más como B2B, o sea, ya no tanto el producto, sino en el B2B, también, o sea, ¿cómo detectas el greenwashing? Pide la lista de proveedores. Pide, o sea, cada producto. Además, es un mundo, el mundo B2B, que es muy interesante porque como tiene muy poca exposición al gran público, es un lugar en el cual ahí se pueden colar muchísimas más cosas. Puede ser,
súper opaco. Entonces yo lo que te digo es de cualquier producto que vayas a comprar, como ahí hay decisiones de compra mucho más, procesos que tienen muchas más validaciones, pide la lista de proveedores, pide con quién está trabajando tu cliente y pide también transparencia y accountability, ¿no? Que se dice en inglés. Vas a flipar con quién están trabajando. Entonces, vete a buscar a aquella gente que trabaje con proveedores que están alineados con tus valores. Y si no, como tú eres la persona o la organización que compra, tienes el poder de poder cambiar las reglas del juego. Eso es algo que, por ejemplo, en IKEA hacía, o IKEA hace realmente. IKEA es una entidad que lo que hace es tener unas políticas súper fuertes de compra y de criterios, y si tú como empresa proveedora no vas a cumplir eso, estás automáticamente fuera. Entonces ha obligado también IKEA mucho a cambiar las cadenas de valor, ha forzado, porque tiene ese poder también, pues que casi todo comprador tiene poder de forzar el cambio en las cadenas de valor, ¿no? Y en B2B mucho más. Entonces esa es la técnica más sencilla de ir directamente a buscar los proveedores para los que trabaja. Y ahí te vas a dar cuenta dónde está el pastel, porque la sostenibilidad se nota mucho en la cadena de valor. No tanto en el producto final, sino en toda tu cadena de valor. Ahí es donde demuestras, porque donde no está el foco, ahí es donde realmente se pone el valor, ¿no? La integridad se demuestra donde no se ven las cosas, ¿no? Siempre te dicen que tú eres tan íntegro como lo que haces cuando no hay cámaras mirando. Y aquello que haces en aquel momento donde no están mirando, aquello es tu auténtica coherencia e integridad. Pues eso es lo mismo. Ves a mirar donde está todo escondido. Pues, oye, ahora comentabas, ¿no? Y hemos ido hablando de IKEA. Háblanos un poco de pues, tu paso por IKEA, un poco cuál era tu rol, ¿no? Y tus objetivos. Y un poco también nos interesa ver qué retos de sostenibilidad tiene una empresa como IKEA. IKEA tiene unos retazos súper chulos y yo creo que ha sido un gusto poder trabajar para una organización tan grande, y sobre todo porque también fue un experimento y un experimento para mí de entender si una gran organización podía estar comprometida con la sostenibilidad, ¿no? Y tengo la suerte de poder decir que sí. O sea que realmente yo he vivido una experiencia muy chula. Me ha sorprendido lo bien trabajado que está y sobre todo los planes de transición, ¿no? Porque hay una cosa muy importante, y es que toda gran organización, o pequeña, nunca va a ser perfecta. Pero va a haber mucha diferencia entre las que tienen un plan de transición hacia la sostenibilidad y las que no lo tengan. IKEA lo tiene. IKEA lleva muchos años invirtiendo miles de millones en su cadena de valor para hacer estos cambios. Y los grandes retos que tiene IKEA es cómo generar el mínimo impacto, especialmente medioambiental, ¿no? Y ahí se estaban haciendo muchísimas políticas de economía circular. Por ejemplo, IKEA tiene algo desde hace 10 años que es el mercado circular, donde tú puedes revender tus muebles a IKEA. Y esos muebles tienen una segunda vida. Además, y también un poco lo que quería comentar antes, ¿no? O sea, esta segunda vida es una segunda vida y es lucrativa a nivel de negocio. Entonces, IKEA lo hizo por dos cosas: por creencia en hacer las cosas bien y porque eso da pasta. Y tenemos que buscar, y siempre hay fórmulas con las cuales integrar la sostenibilidad también te va a dar pasta. No siempre a nivel de ingresos, pero sí en ahorro de costes, por ejemplo. Y esto es clave. Entonces, IKEA es para mí una gran innovadora en modelos de circularidad dentro de los productos especialmente, que están avanzando a unos pasos agigantados, y nuestro gran reto era comunicar esto luego a los clientes, ¿no? Y esto, y luego la parte también de impacto social, ¿no? Cómo a través de IKEA nos convertíamos en un buen vecino. Eso es algo que IKEA tiene mucho como entre ceja y ceja, ¿no? Como... Sí. Y es muy auténtico, o sea, es muy genuino. Yo tuve la suerte, éramos 3 personas en el equipo. De hecho, también fue bueno porque decidimos tomar una cogobernanza del Departamento de Sostenibilidad. 3 personas éramos líderes y a la vez ejecutores de alguna forma de la estrategia, algo en lo que he aprendido muchísimo y que tengo un gran compañero, Isma, que lo valoro infinito, porque es gracias a... Entre los dos y luego otra compañera que teníamos, hicimos un grandísimo trabajo ahí dentro, cambiando la mentalidad, que luego es el gran reto de la sostenibilidad. ¿Cómo consigues cambiar mentalidades dentro de los equipos? Y lo conseguimos. Y lo cual me siento súper contento, porque al final va de personas, ¿eh? Si tú haces que la gente cambie su forma de pensar, luego la sostenibilidad sale sola.
Y joder, yo estoy muy contento de decir que conseguimos algo muy bonito, pero también porque la organización creaba el espacio para que esto sucediera. Y tienes que alinear tus KPIs. Y teníamos KPIs, de hecho, todas las tiendas tienen KPIs enfocados a sostenibilidad, como la reducción de la huella climática o el número de personas que has conseguido ayudar gracias a tu existencia de alguna forma. Entonces, bueno, creo que ahí había estos retos y los conseguimos lograr y, joder, muy bien, yo estoy muy contento de ese paso. Desde esta como gobernanza teníais la misión de comunicar, o sea, era más un tema como de comunicación y marketing, más que de innovación o de estrategia. Sí, porque la estrategia venía muy marcada por la parte global. Al final, IKEA hay mucha estandarización y tiene lógica, porque son más de 500 tiendas en 90 países distintos. Y nuestra parte era mucho de, pues un poco de picar piedra, de alguna forma, y conseguir cambiar también esa mentalidad. No tanto de marketing, porque todo esto venía ya muy hecho por las guidelines globales, pero sí de tomar conciencia con la gente, ¿no? Y de que la gente nos ayudara a estos procesos de transición y a hacer cada vez un espacio mucho más acorde con la sostenibilidad que la empresa quería promover. Canal de comunicación hacia afuera y hacia adentro, un poco para inspirar. Exacto. Y para ir, al final es verdad que hay que también invertir esfuerzos en comunicar estas iniciativas. Es muy importante. También es verdad que hemos hecho algunos proyectos internos de economía circular y también de impacto social bastante potentes, que eso da para otro podcast más. Pero sí, una parte muy fuerte era la comunicación. ¿Y hay alguna, no sé si nos quieres explicar algún highlight de alguna de estas iniciativas o algo que recuerdes de una forma más especial? Sí, bueno, hay dos proyectos para mí muy bonitos. Uno que es el más reciente, que lo llevaba este compañero mío, Isma, en el cual consiguió un triángulo, aún no puedo decir mucho los nombres, ¿no? Pero un triángulo entre una entidad social muy, muy potente, IKEA, y la administración, para poder ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social a tener un espacio en el cual poder formarse, tener un espacio donde vivir y tener un espacio donde trabajar. O sea, era una tripleta que habíamos conseguido, especialmente gracias a Isma, tejer este proyecto muy fuerte. Y luego recuerdo que pudimos ayudar al Ayuntamiento de Badalona y Santa Coloma en un caso de emergencia porque habían colapsado varios edificios en las ciudades y ayudamos pues con toda la fuerza de voluntarios que teníamos a poder reformar estos edificios y poder dar un hogar más digno a las personas que lo necesitaban. Creo que estos dos proyectos para mí son muy, muy claves. Y Guillem, ahora estás en Ship2B, como Program Manager. Cuéntanos un poco qué es Ship2B por si hay alguien que no lo conoce. Pues Ship2B, que se englobaría lo que es la fundación y luego el fondo de inversión. Yo estoy más en la parte de fundación. Es una fundación que tiene como objetivo promover y fomentar el ecosistema y la economía de impacto, ¿vale? Eso es como un highlight muy, muy bonito. Pero lo que estamos haciendo es, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que cada vez más organizaciones estén alineadas con este propósito de tener un impacto positivo en este mundo, ¿no? Sin olvidar la parte de rentabilidad financiera, porque también es importante, ¿no? O sea, toda organización que no sea capaz de sostenerse de una forma más o menos autosostenible, porque luego también aquí entran modelos de subvenciones, donaciones, etcétera, será una entidad que vaya a tener poco impacto, ¿vale? Entonces, pues cómo estamos apoyando a todas estas iniciativas, que además son centenares, es una pasada. O sea, yo le decía que yo cuando yo estaba en IKEA he saltado ahora a Ship2B principalmente para poder volver a estar más en contacto con aquellas personas que están cambiando el mundo, ¿no? A mí me inspira una barbaridad. Y nosotros como fundación estamos apoyando a todas estas organizaciones y emprendedores a poder dar estos saltos, ¿no? Son organizaciones que tienen lo que llamamos están orientadas con el Impact First, o sea, como primero impacto y luego negocio, sin olvidar la parte de negocio que es importante, pero sobre todo aquellas organizaciones que, tío, o sea, yo lo que quiero es resolver una problemática social. Y eso es algo que te inspira un montón. Y cuando tú trabajas para un espacio donde el objetivo está en resolver problemáticas sociales o medioambientales y en hacer de este un mundo mejor, automáticamente es como que tu propósito del día a día, tu trabajo del día a día cambia
exponencialmente. Y nos dedicamos a esto. Desde hace la fundación, desde hace 12 años, luego creó el fondo de inversión para poder apoyar también financieramente a estas entidades que estaban creciendo, ¿no? Y ahí es un poco donde yo también quiero transmitir mucha esperanza, ¿no? De decir, ostras, que nosotros estamos trabajando con tantísimas organizaciones que están haciendo tan bien por este mundo que hay muchísima esperanza, ¿no? Y lo que hacemos desde la fundación es esto, ¿no? Ser un poco como estos protectores y evangelizadores de este tipo de economía y de ecosistema en el cual desde organizaciones hasta administración pública o también entidades privadas y financieros, todos vamos de la mano para poder también canalizar muchos más recursos hacia estos proyectos, ¿no? Y yo creo que al final lo que estamos también buscando es también muchos partners que se estén sumando también a esta visión del mundo y que realmente les podemos ayudar en todo esto, ¿no? Y yo creo que es un chollazo. Y además yo ahora estoy como program manager de uno de los programas internos que realmente estamos cogiendo organizaciones que tienen un altísimo impacto social, especialmente en la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión, mediante educación y empleo, y lo que hacemos es un plan de formación de unos 8 meses más o menos, con el cual les formamos desde teoría del cambio hasta preparación para inversión, marketing, estrategia, etcétera, para profesionalizar estas entidades, porque muchas de ellas tienen tanto propósito social que se han olvidado la parte también de negocio o que no son tan especializadas en esto, ¿no? Y ahí creemos mucho en este equilibrio entre, para hacer un gran cambio en el mundo, también tienes que ser un gran estratega y un gran empresario o empresaria, que eso también es importante. Tenemos a veces una visión negativa, pero un empresario o una empresaria no es más que una persona que gestiona una organización para que tenga una viabilidad en el tiempo, ¿vale? No es nada malo. Todo es como una herramienta. La puedes usar para el bien o para el mal. Y yo soy muy defensor de las organizaciones, muchísimo. Entonces nos dedicamos a esto. ¿Y hay algún proyecto en especial que te haya inspirado? Hay uno que siempre me ha encantado, que se llama Apadrina un olivo. Es un proyecto que lo tiene todo. O sea, es una pasada porque nació el proyecto en Oliete, que es un pueblo de Teruel, de esta España vaciada. Esta España vaciada que tiene tanto por ofrecer y que está tan castigada. Y lo que hicieron fue recuperar los casi 100.000 olivos que había tenido la región mediante un proyecto social en el cual están trayendo familias para volver a repoblar el pueblo, para poder trabajar la tierra de nuevo. Todos los que tú puedes apadrinar o amadrinar uno de estos olivos y pagas una cuota al año y luego también tienes una parte del aceite y también formas parte del proyecto, ¿no? Y ese proyecto está creciendo tanto que ahora también lo han convertido en una conservera en la cual también están recuperando oficios y tradiciones precisamente del pueblo, de la región, trayendo cada vez a más gente, y se está demostrando que desde el impacto social tú puedes crear un gran proyecto que sirve para resolver una problemática social, pero es que también territorial, ambiental, porque estás recuperando un montón de terreno y de olivos, etcétera, mediante prácticas también de agricultura. Y ostras, es un proyecto como completo, ¿no? Y además son unos currantes espectaculares. Yo ese proyecto me parece es como un proyecto que es súper holístico y lo enfoca todo. Y además están realmente demostrando que también pueden ser viables económicamente. Es muy difícil, ¿eh? O sea, también llevar un proyecto así es muy complejo, pero para mí es un gran caso de ejemplo. Por ejemplo, luego hay otro también que me gusta mucho, que lo lleva un colega mío que se llama Uriol Sagarra, que es a Boomerang, y Boomerang, que lo conocéis. Y sí. Ostras, pues esto hace años, hace algunos años. Y que ellos tienen el gran propósito de acabar con los envases de un solo uso en todo el tema de la comida a domicilio, ¿no? Un gran propósito, porque realmente hay una gran problemática ahí y que también con los años ha demostrado que está pudiendo generar un modelo de negocio alrededor de esto que no es nada fácil, pero que yo lo admiro mucho con esa capacidad que ha tenido de poder levantar este proyecto, ¿no? Luego la suerte es que en España hay miles y miles de proyectos, ¿no? Aquí en Cataluña la Fageda es unos grandes referentes y además tenemos que tener en cuenta que la Fageda es un proyecto que nace para dar una oportunidad laboral, no es una oportunidad laboral, para dar trabajo a personas con algún tipo de discapacidad mental y que es la segunda empresa de producción y venta de productos lácteos en Cataluña, con las grandes marcas
del mercado que no venden tanto desde el propósito social, ¿no? Y creo que la Fageda es un ejemplazo realmente, igual que la Corporación Mondragón en el País Vasco, pues la Fageda aquí en Cataluña, de demostrar que un proyecto que nace desde el impacto social, pues es que además es ultra competitivo. Sí, es un súper referente en todos los niveles. Y muchos proyectos y muchas empresas podrían ser una Fageda. Y eso es lo que nos olvidamos. Pero con un poco de amor y dedicación, muchas empresas podrían convertirse en la Fageda. No está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos. Requiere mucho cuidado. Requiere mucha creencia en el modelo y requiere también ser muy humilde, ¿no? Porque eso también es un elemento muy clave, ¿no? Bajar mucho, tocar mucho de pies al suelo. Pero al final de los días, ¿qué mediremos? ¿El dinero que generamos o el impacto y cómo hicimos sentir a la gente a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que cuando tú te haces esta pregunta, dices, uy, vale, quítate, debo replantear mi vida. Oye, y para aquellas empresas que no tienen pymes, vamos a una empresa que posiblemente tenga unos recursos más limitados, que no ha nacido estrictamente con un propósito social, pero ¿cómo les recomendarías, cuál es el playbook un poco para poder estar más familiarizados, poder integrar en sus operaciones o en su día a día la sostenibilidad? Pues un poco volvemos a lo que decíamos antes. Primero, y quizá a veces no es tan fácil, pero proveedores. Empieza a mirar con quién trabajas. Oye, si resulta que tienes un proveedor que te está trayendo productos de la China, por ejemplo, tienes a alguien que lo está haciendo en Europa. Ya no te digo al lado de casa, pero te digo en Europa. Ahí también es verdad que tenemos un tema de costes, etcétera, ¿no? Pero investiga un poquito más. Y ahora que tenemos estas herramientas de IA que te permiten hacer estas investigaciones tan locas, investiga proveedores que estén más alineados con tus valores, por ejemplo. O cómo, por ejemplo, si tú tienes una pyme que tiene mucho de trabajo de orientación al público, ¿cómo puedes integrar quizá a algún colectivo que tiene algún tipo de riesgo de exclusión social, ¿no? O cómo puedes trabajar con una entidad, una ONG que esté ayudando a algún colectivo y que también pueda formar parte de tu proyecto, ¿no? Con estas dos cositas a veces es muy sencillo empezar a hacer esos cambios, ¿no? Que de nuevo no es tanto voy a hacer el gran cambio, no, sino, ostras. O por ejemplo, hay un proyecto en el País Vasco que se dedica al surf y se dedica a hacer tablas de surf recuperadas, ¿vale? Pues ellos, por ejemplo, ¿no? Pues hacían tablas de surf, pues dijeron, ostras, ¿cómo podemos mejorar? Pues vale, pues vamos a recuperar tablas de surf que estén en desecho, las reparamos y las volvemos a poner a la venta o para alquilar, o por ejemplo, también están trabajando con personas que tienen algún tipo de autismo pues tienen una parte social que están enseñando a personas con autismo también a surfear, ¿no? Siempre hay algo que tú puedes hacer mucho más pequeño, pero con mucho más impacto, ¿no? Entonces, ve a buscar aquello que a ti también te resuena mucho, aquello que a ti que te apasiona, intégralo en tu día a día. No tienes por qué vivir vidas paralelas, haz que toda tu vida sea una. Pero proveedores y organizaciones que estén, ONGs que estén cerca de tu ámbito, mira cómo las puedes empezar a integrar. Solo empieza con esto y tratar bien a la gente. Digo tratar bien a la gente como si fuera algo que... Pero, ostras, tratar bien a la gente. Trata bien a la gente. Dedícale una sonrisa, un buenos días a tus compañeros y a la gente que trabaja contigo. No digo para ti, pero contigo. Y eso va a ser el primer gran cambio. Y luego también, ¿no? Quizás lo que hablábamos al inicio, al final tampoco hay que obsesionarse o agobiarse por no estar haciendo todo lo que uno cree que debería, ¿no? Pero al menos, obviamente, empezar a ejecutar ciertas cosas, pero también, ser consciente, o sea, tenerlo presente y ir intentando encontrar esos espacios de pausa y de reflexión para ver cómo puedes ir integrando en el día a día tan loco. Es que hay un concepto que es muy chulo para integrar y creo que también nos va acorde. Son los hábitos atómicos, que habrá gente que lo habrá escuchado. Son esos pequeños cambios. Ese 1%, el compound effect, el efecto compuesto del 1%, acaba haciendo que tú al cabo de un año hayas cambiado más que con grandes cambios. O sea, si tú empiezas a introducir pequeños cambios, al final el efecto compuesto de todos estos pequeños cambios es el gran cambio.
mucho más potente que intentar cambiar media empresa de repente. No vas a poder, te va a matar. Te va a matar. Pero si introduces pequeñas cositas, al año es un super cambio. Poco a poco, y nueva letra, resiliente, constancia para la Sí, eso sí. Pues vamos con la última pregunta, que es, pues, ¿qué es para ti sentir los colores? Pues para mí sentir los colores es formar parte de un colectivo, de un grupo que tiene un propósito, una forma de ver las cosas, una forma de tratar a las personas y tratar al medio ambiente y al planeta que va alineado con tus valores, ¿no? Y pues sobre todo, esa experiencia humana. O sea, cuando tú estás en un sitio que la experiencia humana es agradable, que te hace sentir bien, que te hace sentir parte, para mí esto es sentir los colores. No tanto esos grandes claims, visiones, misiones. O sea, si todo este claim luego no se baja y no está presente, eso no sirve para nada. Entonces, ¿cómo hace las personas con las que te mueves? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Y cómo tú haces sentir parte de este espacio? Cuando esto está alineado con quién tú eres, para mí esto es sentir los colores. Oye, pues mira, gracias, Guillem. Gracias. Hoy hemos sentido los colores contigo. Gracias. Qué chulo. Estoy muy agradecida, de verdad. Y pues nada, eso es todo. Os recomiendo de verdad que sigáis en red social, que sigáis a Guillermo en LinkedIn, porque todo lo que publica al final también es muy esperanzador, muy inspirador, y también a veces, ¿no? Pues quizás estás tú intentando ver cómo integrar todo esto en tu empresa o en tu día a día, y yo creo que se pueden sacar muchas ideas de todo lo que divulgas. Pues gracias de verdad por las palabras. Gracias por estar aquí, por habernos estudiado tanto y bueno. Pues, y gracias por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión, de verdad. más ilusión nos ha hecho estar aquí y que nos podamos ver y hablar en persona. Pues mil gracias. Gracias de verdad.